Ok, vamos a iniciar nuestra sesión de este día. En esta sesión vamos a hablar de los tipos de inyección. Sí, ya vimos algunos sistemas, pero ahorita nos vamos a enfocar a cómo ingresa la inyección, sí, dentro de la cámara de combustión. Ok, aquí tenemos, un pequeño riel. ¿Vale? Tenemos pequeño riel con 4 inyectores, ¿sí? Tenemos un riel con 4 inyectores y la inyección lo vamos a clasificar en 2 tipos: inyección continua y la inyección intermitente. ¿Ok? La intermitente la vamos a clasificar en 3 tipos, que se llama inyección continua, o lo vamos a poner acá, inyección simultánea, inyección inyección grupal o semisecuencial y inyección semisecuencial. Secuencial. ¿Ok? Entonces vamos a clasificar el sistema de inyección en continua o intermitente, y la intermitente lo vamos a hacer en simultánea, grupal o secuencial. ¿Sí? La inyección continua, entonces acá tenemos un riel, este es un riel. Aquí tenemos los inyectores. Ok, acá están los inyectores. Entonces tenemos 4 inyectores. La inyección, entonces la vamos a clasificar en inyección ya sea continua o intermitente. Cuando se refiere al sistema de inyección continua, estamos hablando que los inyectores van a meter el combustible, ¿sí? Es decir, de forma continua, ¿sí? Es decir, la unidad de control está activando los inyectores de forma continua, y lo que es la válvula de admisión, ¿sí? Donde ya entra lo que es la mezcla, es decir, la mezcla de aire y combustible, ¿sí? Aquí ya va la mezcla, va a entrar, acuérdense que no va a ser solamente gasolina, va a ser aire y va a ser combustible. Es decir, esta mezcla ya va a estar controlada, ¿sí? Por la unidad de control. En este sistema de inyección continua, lo que pasa es que los inyectores meten combustible, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? La computadora o la unidad de control, aquí vamos a tener la unidad de control, ¿sí? La unidad de control, la SM, solamente va a controlar, ¿sí? Todos los inyectores al mismo tiempo. Entonces, la computadora controla la inyección, al mismo tiempo. ¿Ok? Controla la inyección al mismo tiempo, y la forma en que va a ingresar la mezcla de aire y gasolina, ¿sí? Esa se lo va a dar la válvula. La válvula de admisión, al estarse moviendo,
¿sí? El árbol de levas, ¿ok? Entonces, solamente tiene una señal de control, ¿sí? Ahora, la intermitente, la primera que vamos a ver es la simultánea, es decir, la simultánea igual sigue teniendo, ¿sí? Un control, ¿sí? Al mismo tiempo, pero de tipo intermitente, como su nombre indica, ¿sí? O simultánea. ¿Qué es una inyección simultánea? Es decir, los inyectores van a activarse todos al mismo tiempo, es decir, todos, ¿ok? Y en un momento determinado, la computadora vuelve a desactivarlo, ¿sí? Vuelve a activar la computadora, todos al mismo tiempo tienen combustible y otro tiempo se vuelve a apagar, ¿sí? Es decir, están abriendo, cerrando, pero todos al mismo tiempo. Por eso se le llama inyección simultánea, ¿sí? Todos los inyectores al mismo tiempo, ¿ok? Están metiendo combustible o están quitando combustible, ¿ok? A eso se le llama inyección simultánea. La inyección grupal es por pares. Por ejemplo, en el primer tiempo se está encendiendo uno, se está encendiendo 1 y 3, ¿sí? Es decir, está metiendo combustible el inyector 1 y el inyector 3, ¿sí? En cierto momento que pasa la otra vez la inyección, el ciclo de inyección ahora ya no está en 1,3, ahora ya va a estar en 2, va a estar en 2 y 4, ¿sí? A este tipo de inyección se le llama inyección grupal. Entonces, vuelve a pasar otro ciclo, vuelve a hacerlo 1,3, 1,3 y después otra vez 4,2, ¿sí? En este tipo de inyección, ya la computadora, ¿sí? Ya no va a ser simultánea, sino va a ser grupal. Aquí ya no es al mismo tiempo, aquí la inyección va a ser control de la inyección grupal. Es decir, 1 y 3, 4 y 2. Y la computadora ahora va a tener dos pines de control. Es decir, los inyectores, un pin va a controlar inyector 1 y 3, otro pin va a controlar 4 y 2. Es decir, la computadora ahora va a controlar dos pares de inyectores. Por eso se le da el nombre de grupal, ¿sí? Es decir, por pares de cilindros. En este caso es un riel de 4 inyectores, ¿sí? En la simultánea, la inyección, es decir, todos se encienden, todos se apagan y por eso solamente tiene una salida de control. Aquí ya la computadora tiene dos salidas de control, ¿ok? Ahora, la inyección secuencial o también llamada por orden de encendido, aquí ya estamos hablando de orden de encendido, ¿sí? Ya va a encender el vehículo por orden de encendido. Es decir, cada inyector ya va a tener su propia línea de control, ¿sí? Entonces, ya el sistema de inyección, como su nombre indica, la inyección de combustible se va a hacer por orden
de encendido. También se le llama secuencial. Y este sistema de inyección está más sincronizado, ¿sí? Ya que el sistema de inyección está controlando a cada uno de los inyectores, ¿sí? Es más precisa, hay menos pérdida de combustible, hay más control, más también ahorro en el combustible. Y este es uno de los tipos de inyección más comunes actualmente, ¿ok? Entonces, un orden básico en un motor en línea, 4 cilindros, vamos a poner acá, es el orden de encendido 1, 3, 4, 2, ¿sí? Vamos a poner aquí un orden de encendido 1, 3, 4, 2, de un motor en línea, ¿sí? Entonces, ¿cómo sucede ahora la inyección? Entonces, la inyección ahora va a ser de forma ordenada. Inyector 1, vamos a suponer que ese es inyector 1, inyector 2, inyector 3, inyector 4, ¿ok? Entonces, primero va a inyectar, ¿sí? El inyector 1. Después, gira el motor, nos vamos al inyector 3, ¿sí? Sigue dando vuelta el motor, nos vamos inyector 4, ¿ok? Sigue dando vuelta el motor, sigue girando, ¿sí? Y inyecta el inyector 2. Y así está sucesivamente. Por eso se le llama por orden de encendido. Es decir, inyecta 1, ya inyectó 1, inyecta 3, ¿sí? Inyecta 4, ¿sí? Y por último inyecta 2. Por eso la computadora ahora ya tiene 4 líneas de control, ¿sí? La simultánea la vamos a poner acá. Una línea de control tiene la computadora. Una línea de control, la grupal, 2 líneas de control. Y la secuencial ya 4 líneas de control, porque ya los inyectores trabajan de forma individual o por orden de encendido. Entonces, esta es la forma en que ustedes van a encontrar los tipos de inyección. Continua es que constantemente el inyector está activando, ¿sí? Ese era uno de los principios de los primeros sistemas de inyección. Y la intermitente es que ya está siendo apagado o encendido y la van a encontrar de 3 formas. Simultánea, es decir, todos al mismo tiempo se encienden, todos se apagan. Grupal, 2 se encienden, 1 y 3, ¿no? Y de ahí y después 4 y 2. Y secuencial por orden de encendido. En el caso del sistema secuencial ya hay un mayor control, hay menos gases contaminantes. La mezcla, esta mezcla, recordemos que esta mezcla se llama mezcla estequiométrica, ¿sí? La relación de aire-combustible, esto se llama mezcla estequiométrica, ¿sí? La relación de esa mezcla es más precisa, ¿ok? Es decir, ya la mezcla es más homogénea, más controlada, menos contaminación, a diferencia de las demás, que había, en caso de la simultánea, había mucha pérdida de combustible, ¿sí? Dado que era toda la línea y en algunos sistemas el combustible como iba por las tuberías en el múltiple de admisión, entonces se evaporaba, ¿no? Había mucha pérdida. Igual con la continua, dado que también igual es continuo la inyección, entonces había mucha pérdida en combustible y mayores gases contaminantes. ¿Ok? De esta forma es que ustedes pueden conocer cómo se realiza el sistema o el control del sistema de inyección. ¿Ok? Normalmente actualmente estamos ya en el sistema de tipo secuencial. Ya todos son de forma secuencial, la mayoría de vehículos.
por orden de encendido, ¿sí? Y ya pueden ser de tipo MPFI, de tipo GDI, ¿sí? Y ya los sistemas que hemos visto, ¿no? El sistema Flex Full, etcétera, ¿no? ¿Sí? Van a trabajar de forma secuencial. Entonces, esas son las formas que van a encontrar los sistemas de inyección. Voy a plantear la pregunta de la clase. Nos vemos en la siguiente.